Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética. Y vamos a hablar de la ética griega, Aristóteles. La palabra ética proviene del griego etki, como ya dijimos, y es un adjetivo que deriva del nombre ethos, cuyo sentido originario es lugar acostumbrado, la patria o morada donde se vive, pero su sentido predominante y más directamente relacionado con nuestro asunto es el del carácter, o modo de ser, el cual puede ser entendido como el lugar interior, la morada que el ser humano porta en sí mismo y de la cual se apropia a través de la educación y de su experiencia en la vida. El carácter es el principio de que brotan los actos humanos. Este se manifiesta en el comportamiento, o sea, en el modo como cada cual se porta o tiene a sí mismo, la morada interior, lo cual implica la libertad, pues solo se tiene a sí mismo quien es libre y la referencia a los otros, pues su porte exige atenerse a la naturaleza y primordialmente a los otros seres que también se tienen a sí mismos. Conlleva pues una dimensión política la convivencia que se da en el ámbito de la polis. El carácter es así algo que se tiene de un modo tan íntimo que define nuestro modo de ser y que queda impreso en nuestro comportamiento como su fuente inequívoca. Tal es el significado habitual en el uso de la palabra ética que por parte de Aristóteles, así por ejemplo, virtudes éticas, quiere decir tanto como virtudes del carácter. Sin embargo, Aristóteles asocia el origen de la palabra ética no solo a ethos, sino también a ethos, costumbre, hábito, nombre a partir del cual habría sido formado el primero por una ligera modificación. De acuerdo a su pensamiento, pero, la vinculación lingüística entre los conceptos de costumbre y carácter es signo de una vinculación real, concretamente de causalidad, pues el carácter, de acuerdo a una tesis de gran valía y aplicación en la ética de Aristóteles, que comparte con Platón, se forma a partir de la costumbre, de modo que es esta, y no el azar ni la naturaleza, el principio del cual procede aquel. Ambos sentidos, en consecuencia, son complementarios en orden a la comprensión del hecho ético. La palabra española moral expresa de lleno este último sentido, pues deriva del latín moralis, que significa relativo a las mores, esto es, relativo a las costumbres. Con arreglo a este significado, escribió Kant una metafísica de las costumbres y en nuestro código legal se denomina como una sola cosa, la moral y las buenas costumbres. Al traducir ethos por costumbre, no hemos de entender cómo se ve una rutina exterior y mecánica, quizás de mejor cuenta de su sentido la palabra hábito, o lo que se ha y que se tiene de allí a ver y hacienda, de un modo tan radical que nos constituye en lo que somos, lo que se tiene de tal modo que ser es. Por ejemplo, tener el hábito de la veracidad es ser veraz y el de la mentira, ser mentiroso. El ethos es, pues, el modo de ser que posee cada cual y este no es definido por la naturaleza, sino por los hábitos que el hombre adquiere en su vida. El hábito es una disposición firme y estable, exis. Para comportarnos de un determinado modo, destacar la conexión del carácter con el hábito permite descubrir los extremos de uno y otro. La acción, praxis o energia. En efecto, la repetición de actos semejantes da lugar a los hábitos o costumbres de los cuales procede la disposición del carácter, que es, a su vez, fuente de los actos humanos, que son semejantes en cuanto llevan impreso el sello de tal carácter. La ética es o envuelve una teoría de la acción. Hablemos de la actualidad de la ética aristotélica. Puede parecer extraño que se hable de actualidad de una obra escrita hace más de 24 siglos atrás, pero la actualidad, la capacidad de expresar vivencias y problemas centrales de cada época, abrir horizontes y ofrecer nuevas perspectivas y respuestas es un atributo inherente a toda obra clásica, hasta el punto en que en este atributo es precisamente la medida de esta denominación. Las obras clásicas son siempre actuales, en cuanto dejan de ver cada vez nuevos y valiosos aspectos a quienes acuden a ellas con espíritu abierto y atento. Tal es la experiencia que por siglos ha transmitido la ética aristotélica. Sin embargo, dicha experiencia es particularmente acusada en nuestro tiempo, no solo por la crisis moral, de que tanto se habla, también y antes por la capacidad de pensamiento aristotélico para dar respuesta a la encrucijada a que nos ha conducido los intentos de aclaración y fundamentación del fenómeno ético desarrollados en los últimos siglos, entre los cuales se destaca el proyecto de la Ilustración. En materia ética, este proyecto consiste en el intento de buscar una fundamentación definitiva y estrictamente racional de la moral, esto es, una fundamentación que pudiera dar a esta una validez universal, válida para todo tiempo y toda comunidad, independientemente de la historia, tradiciones y costumbres de cada cual. Es la gran tarea que en primera línea emprende Kant en Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785, y en La crítica de la razón pura, 1788. La caza de los cimientos últimos, racionales, incondicionales y necesarios, y para esto, a priori y puramente formales, de las normas morales. Kant cree
hallar esta fundamentación última en el imperativo categórico, al cual otorga el rango de principio formal, objetivo y fundamento práctico supremo, del cual han de poder derivarse todas las leyes de la voluntad de un ser racional. En sus formulaciones, este se expresa así: obra de tal modo que tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una ley universal. Según Kant, el imperativo categórico permitiría que la ética dejara de ser un campo de batalla interminable y abandonara el terreno del relativismo para tomar el camino seguro de la ciencia, pues la proveía de un fundamento firme y validez universal comparable, estimaba él, al que aportaba las leyes de la mecánica de Newton a la física, a la cual consideraba paradigma de toda ciencia. En la pretensión kantiana, Leit und Einpat, que ha acompañado a la reflexión ética desde sus orígenes en la Grecia antigua. En efecto, la ética filosófica surge como efecto de la constatación de la variedad de costumbres, tradiciones y opiniones acerca de lo que es justo, lo que es bueno, virtuoso o sus contrarios. Esta experiencia se dio entre los propios ciudadanos de una polis, entre los miembros de una polis y otra, y sobre todo entre el pueblo griego y otros, como fueron los de Oriente, Creta, Egipto, Babilonia y Fenicia, con los que tuvo intercambio político, comercial, cultural o bélico. Mientras que la experiencia de las diferencias dio lugar en algunos pueblos al temor y a la voluntad de dominio para suprimirlas, en los griegos dio lugar al asombro, a la pregunta que busca comprenderlas, determinar racionalmente si unas costumbres son mejores o unas opiniones más acertadas que otras, y el por qué. Este preguntar implica que los usos y costumbres por sí mismos ya no pueden admitirse como el fundamento de las leyes y reglas de convivencia, ni por tanto identificarse simplemente con estas, como lo sugería el hecho de que un mismo término griego, nomos, significara a la vez costumbre y ley. Tal es el trasfondo de las preguntas de Sócrates que tanto inquietaron a sus contemporáneos y siguen removiendo el pensamiento hasta nuestros días, en el que decía: ¿qué es lo justo? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es lo bueno? Ellas buscan lo que es bueno en sí, no solo para mí o para ti, aquí y ahora, sino común a todos y siempre, a cuya luz será posible determinar la bondad de las acciones particulares. Y lo buscan racionalmente a través del diálogo de uno con otro como camino adecuado para hallar precisamente lo que nos es común y en cuanto nos comunica puede fundar una comunidad humana. Sabidos que Sócrates creyó no hallar respuesta definitiva a su pregunta y que el saber de estos asuntos consiste en saber que no se sabe y mantenerse siempre en disposición dialogante e interrogativa, que dialogando y preguntando de uno a uno alcanzó a veces comunicación, que por esta actividad podía estimarse que había hecho ciudad y de este modo habría sido uno de sus mayores benefactores, que finalmente, llegado el momento de elegir entre conservar su vida o obedecer a las leyes de la ciudad, no titubeó en preferir lo último. El ímpetu de la razón, que le lleva a inquirir los fundamentos objetivos necesarios y universales del juicio y de la acción moral, toma en Sócrates la forma de la pregunta y del diálogo, de cierto saber negativo o docta ignorancia. Pero en la modernidad este ímpetu va adquiriendo la forma de un saber positivo y absoluto que pretende deducir el conjunto de las normas morales entendidas como sistema, a partir de uno o más principios ciertos y universalmente válidos. La ética, demostrada de modo geométrico de Spinoza, es un buen ejemplo del espíritu que recogerá y llevará a su culminación el proyecto de la Ilustración. Es bien conocido que este proyecto fracasó en cuanto a su intento de alcanzar en la ética un reconocimiento y consenso universal semejante al que obtuvo la física. Antes bien, como reacción en su contra han visto la luz una variedad de éticas de amplia influencia en el mundo contemporáneo, sobre todo tras las guerras mundiales que se fundan en elementos irracionales, o al menos no racionales, como son voluntarismo, emotivismo, existencialismo o el nihilismo. Pero sacrificar la participación de la razón en la ética y dejarla entregada al capricho de las emociones, la voluntad de los más fuertes o la indiferencia de los valores es posiblemente un extremo tanto o más parcial que el racionalismo ilustrado. Se presta para el desconocimiento de los derechos y deberes de las personas, pone en jaque la condición de saber comunicable de esta disciplina y hace difícil, si no imposible, un verdadero diálogo entre posiciones distintas. En la actualidad se plantea el desafío de recuperar la racionalidad para la ética filosófica. Esta es la situación en la que se ha manifestado con particular vigor la actualidad de Aristóteles, porque ofrece un concepto distinto de racionalidad práctica, no geométrica, ni intelectualista, diferenciado tanto de la teoría como de la técnica, que atenta al lenguaje, a la experiencia histórica e individual,
dialogante como la socrática y suficientemente amplia y flexible como para dar buena cuenta de la variedad y complejidad del fenómeno político y moral. Es lo que han destacado e integrado de un modo esencial a su propio pensamiento autores contemporáneos tan diversos como Arendt, Strauss, Boykin, Gadamer y McClarty, entre otros, que han participado en la discusión y tarea de una rehabilitación de la razón práctica inspirada en Aristóteles.